Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Empezamos con segundo BGU. Bueno, como siempre, vamos a empezar con la lectura y luego procedemos con la explicación. Dice, contrario al empirismo, el racionalismo afirma que la razón y no la experiencia es la fuente del conocimiento. El conocimiento existe solo cuando es lógicamente necesario y universalmente válido, por lo que la razón se convierte en la fuente del conocimiento verdadero. El conocimiento matemático es un ejemplo, ya que este conocimiento es conceptual y deductivo y tiene sus propias leyes concretas, exequibles solo mediante la lógica y la razón. René Descartes, padre del racionalismo moderno, venía en la razón la fuente del conocimiento e identificaba las ideas como la representación de las cosas. En la mente, el acto del conocimiento en sí, por ello, el tema central del análisis del conocimiento es el origen de las ideas. Tres tipos de ideas. Ideas innatas. ¿Qué dicen las ideas innatas? Dice que son aquellas que nacieron conmigo. A ver, cuando nosotros hablamos de las ideas innatas, son conocimientos con los que se nace, según el filósofo René Descartes. Y existe, como vemos aquí, tres tipos. Algunos, según algunos filósofos, la idea de Dios, la idea de la mente y la idea del cuerpo. Descartes afirmaba que estas ideas están presentes desde el nacimiento y no provienen de los sentidos ni de la experiencia, y son la base para alcanzar el conocimiento cierto. La idea de Dios es una idea de perfección e infinitud que no podría provenir de nosotros mismos, ya que no somos infinitos ni perfectos. Según Descartes, esta idea debe ser puesta en nosotros por un ser infinito y perfecto, es decir, Dios. También se conoce como la idea de la sustancia pensante. Se basa en la famosa afirmación de Descartes, pienso, luego existo, que establece que la propia existencia del yo como algo que piensa es una idea innata e indudable. También se refiere a la idea de que el mundo físico está compuesto por sustancias con extensión, es decir, que ocupan un espacio de Descartes. Argumenta que esta idea también es innata, ya que la mente tiene la capacidad de concebir el mundo material. Aquí también vamos a ver sobre las ideas adventicias. Dice que son aquellas ideas venidas de afuera. Lo que yo entiendo es que son aquellas que también provienen del mundo exterior a través de los sentidos, como la idea de un árbol, un perro, una silla. El filósofo René Descartes las clasificó junto con las ideas innatas, nacidas con nosotros, y las facticias, creadas por la imaginación.
Las ideas adventicias, el origen, experiencia sensorial. Para poder entender, vámonos con un ejemplo, a ver. Este, un ejemplo sería la idea de un pájaro que ves volar o la sensación del calor del sol en tu piel. También podría ser la idea de un coche o una casa. Se reciben pasivamente del exterior a través de la vista, el oído, el tacto. Para Descartes, estas ideas también son sospechosas de ser falsas, porque los sentidos a veces nos engañan. Las ideas, las ideas facticias, dice que son aquellas inventadas por mí misma. Eh, Son conceptos creados por la mente a través de la imaginación, combinando los elementos de la realidad, pero que no existen en el mundo real. Un ejemplo sería un unicornio, que no es una idea innata ni adventicia, sino que es una construcción mental. Entonces, que entendemos que no son inherentemente verdaderas ni fiables, porque no corresponden a nada real ni extremo. Si bien pueden construirse creativamente, su veracidad también depende de la imaginación y no de una realidad objetiva. Seguimos, a ver, este tema, también lo vamos a ver el día de mañana, ya que aquí también continúa. Dice, las ideas innatas son los primeros principios del entendimiento, como el principio de la identidad y el de contradicción. También los conceptos matemáticos, incluso algunas ideas metafísicas, todas parten del proceso del conocimiento. Descartes no se fía en los datos que nos proporcionan. Piensa que son engañosos muy a menudo. Sin embargo, requiere de la idea de Dios como garantía de que no nos equivocamos y fundamento del conocimiento humano. En la fuente primaria dice, solo me queda por examinar de qué modo he adquirido esa idea, pues no lo he recibido de los sentidos y nunca se me ha presentado inesperadamente como las ideas de las cosas sensibles, cuando tales cosas se presentan o parecen hacerlo a los órganos, tampoco es puro afecto o ficción de mi espíritu, pues no está en mi poder argumentarlo o disminuirla en cosa alguna, y por consiguiente no queda sino decir que al igual que la idea de mí mismo, ha nacido conmigo a partir del momento mismo en que yo he querido crearlo. Entonces, hablemos del personaje de René Descartes. ¿Qué entendemos de él? A ver, eh, sabemos que fue un filósofo. También, como dice en el libro, fue matemático y físico. Descartes creía que la razón y no la tradición o la autoridad
era la base del conocimiento. Su método también consistía en dudar de todo lo que pudiera ser dudado para encontrar verdades claras y también distintas. Este fue el punto de partida de su filosofía. Al dudar de todo, se dio cuenta de que el acto mismo de dudar probaba que él, como ser pensante, existía más que todo la duda de una forma de pensar, y que no se puede dudar de su propia existencia mientras se está pensando. Su trabajo unió la geometría y también, y también el álgebra, creando el sistema de coordenadas cartesianas, que es el fundamental en la matemática moderna y la ciencia. Propuso más que todo también una visión del universo como una gran máquina explicable a través de principios mecánicos y matemáticos. Esto influyó enormemente en la ciencia moderna al promover la explicación de fenómenos naturales sin recurrir a la intervención divina. Hizo también importantes contribuciones a la física y a la óptica, incluyendo la formulación de leyes de la inercia y la reflexión de la luz. Su pensamiento revolucionó la forma en que se abordaba el conocimiento, trasladando el centro de la verdad de lo externo al interior del individuo. A pesar de sus profundas convicciones religiosas, su enfoque es la razón y el método científico, que más que todo había influido profundamente en los pensadores posteriores, marcando el comienzo de la era de la Ilustración. Más que todo, el término cartesiano, que se utiliza para describir un pensamiento metódico, lógico y racional. Entonces, ¿qué entendemos de él? Que él era un filósofo, científico y matemático francés. Era considerado ampliamente una figura seminal en el surgimiento. René Descartes nos enseñó que creía que todas las ideas deberían tener sus fundamentos en la experiencia y la razón en lugar de la tradición y la autoridad. No se trata de negar la existencia de Dios para él. La búsqueda de la verdad era la búsqueda de Dios y las verdades eternas, como las matemáticas que provenían y dependían de él. Descartes, más que todo, no define al hombre ni de una ni de otra forma, y se afirma preferentemente que el hombre real o verdadero no es una unidad compuesta de alma y cuerpo en interacción constante y recíproca.
Disculpen, se escucha, no sé si me han estado escuchando, se había entrecortado el internet. Seguimos. ¿Qué pensaba René Descartes sobre la vida? Según Descartes, hablaba que el cuerpo humano es esencialmente una máquina, funcionando de acuerdo a leyes mecánicas como un reloj o también un robot muy perfeccionado. La máquina humana estaba habilitada por un alma, que además de generar los movimientos voluntarios, no tiene otra conexión con las operaciones corporales. Sabemos que hizo contribuciones en física y en óptica, y su sistema de coordenadas cartesianas recibió su nombre. Se le acredita como el padre de la geometría analítica, el puente entre el álgebra y la geometría, utilizando en el descubrimiento del cálculo infinitesimal. Se le acreditaba como el padre de la geometría, ¿verdad? Entonces, el puente entre el álgebra y la geometría utilizada en el descubrimiento del cálculo infinitesimal. El método cartesiano también propuso descomponer los problemas complejos en partes más sencillas para poder analizarlas y luego construirlas para obtener una visión global. En 1949, la reina Cristina de Suecia lo invitó a Estocolmo para que le enseñara filosofía, donde contrajo neumonía y falleció en febrero de 1650. ¿Qué frase resume el pensamiento de Descartes? En su pienso, luego existo. Descartes resume su principio filosófico fundamental. Mi pensamiento y mi existencia son indudales. Y a partir de esa base se pueden establecer nuevas certezas. René Descartes pensó que todo lo físico en el universo estaba hecho de corpúsculos minúsculos de materia, porque la teoría física que supone que toda la materia está compuesta de partículas estaba también estrechamente relacionada con atomismo. Ahora, por lo tanto, dijo la frase es ego cogito ergo. Pienso, luego existo. El criterio para descubrir lo verdadero entonces no está en el objeto, en las cosas, sino en el sujeto, ya que la evidencia, parte de las ideas y estas, según Descartes, son meras representaciones subjetivas desde allí, por lo que tanto creyó encontrar una verdad absoluta a partir de lo cual podría llegar a todas las demás. Hoy, claro está, es una pretensión que la filosofía contemporánea abandonó hace tiempo. Este yo pienso relevado por el filósofo se difundió rápidamente por todo el viaje continente. Por supuesto, tuvo sus
refutadores por su enorme fama. Descartés entabló entrañables relaciones, no solo con los físicos y los matemáticos, filósofos y médicos, sino también con muchas personalidades poderosas e influyentes del siglo XVII, entre ellas la reina Cristina de Suecia. Ella era una mujer curiosa y avadida de conocimiento. Lo invitó a Estocolmo para que le enseñara filosofía en su propia corte. Descartés aceptó acostumbrado a levantarse, no antes de las 12 del mediodía. Por primera vez, debió madrugar para llegar al palacio, y así lo hizo. Pero el crudo frío de la región no fue para nada benevolente. Descartés contrajo una pulmonía que puso fin a su vida el 11 de febrero de 1650. En ese entonces había sido trágicamente. Otro grande de la filosofía como un héroe del pensamiento, René Descartes se ganó la inmortalidad por ser uno de los primeros en ir más allá acerca de la talidad en cuanto existe, de cuestionar la autoridad que definía qué creer y qué pensar, y por demostrar con inteligencia y sabiduría una nueva forma de concebir el mundo que habitamos y construimos. Tal vez gracias a él la humanidad entendió no solo que existía, sino también y sobre todo que podía tener un pensamiento propio. Descartes también deduce que la esencia de la naturaleza del conocimiento reside más que todo en el pensamiento y que todas aquellas cosas que podamos distinguir claramente con él son ciertas. De esta manera, a la sentencia, código, ergo, pienso tanto, existo. Dicho brevemente, la moral de Descartes es una sola, esencialmente perfectible, que en 1637 la anuncia como máxima en calidad de pertrechos para vivir lo mejor que se pueda mientras se busca la mayor comprensión del mundo y de la vida. Pero en 1649 recibe el carácter moral de la generosidad. Eh, Descartes también consideraba la filosofía como el estudio de la sabiduría, y para él la sabiduría significaba el conocimiento perfecto de todas las cosas que los seres humanos pueden conocer y entender. Descartes, por lo tanto, también incluía en su filosofía la metafísica, la física y también las ciencias naturales. Asociado a la figura de Descartes, el fundador de la filosofía moderna, el racionalismo, es el movimiento filosófico que se había iniciado en Europa continental en el siglo XVII, reivindicando la primaria de la razón para alcanzar la verdad. Sin embargo, también las ideas ignatas son examinadas detenidamente por Descartes, la de perfección, la de infinitud y la de extinción. Ahora, ¿cuál es la historia de René? De todo lo que dije, espero que se les haya quedado un poco. Hablamos sobre qué era, qué hizo, su pensamiento, cuando murió, cuál era su frase. Espero que se les haya quedado que René Descartes, ¿qué fue?
Fue un filósofo, fue matemático y también fue físico francés. ¿En qué siglo? En el siglo XVII. ¿Qué era considerado el padre de la filosofía moderna y de la geometría analítica. ¿Por qué frase era conocido? Por pienso, luego existo. ¿En qué revolucionó Descartes? Revolucionó la ciencia occidental al proponer un nuevo método basado en la racionalismo y la razón. ¿Cuáles fueron sus obras más destacadas? El discurso del método y meditaciones metafísicas. ¿Cuándo nació? En 1596, de una familia de clase alta. ¿A los cuántos años ingresó al prestigio colegio? A los 8 años. ¿De qué se graduó? Se graduó de Derecho a los 22 años. Sabemos qué más se nos quedó, que era considerado el fundador del racionalismo moderno, también que un sistema de pensamiento en enfatiza el papel de la razón para alcanzar el conocimiento, que hizo también, unificó la geometría y la álgebra al crear un sistema de coordenadas para representar figuras geométricas como ecuaciones algebraicas. ¿Qué más? Este fue pionero en el uso de las letras para variables y exponentes. ¿En qué año murió? ¿No se acuerdan? Espero que se les haya quedado este, las cosas básicas que acabé de mencionar de René Descartes. También murió en 1650 en Estocolmo debido a una neumonía poco después de su llegada. Bueno, chicos, ya hablamos de cuándo nació, cuándo murió, cuáles fueron sus ideas. Más que todo este tema más habla de él, ¿ok? Entonces, espero que cuando les pregunte sobre este personaje, ustedes sepan más que todo qué responder. Sin más que decirles, esta sería la clase de hoy. Que tengan un bonito día y nos vemos el día de mañana.